Bien, a lo largo de esta clase la idea es meternos de lleno a lo que sería el texto de régimen conservador que ustedes tenían que leer y que me estaban diciendo. ¿Lo leyeron? Sí, no me Sí, acuerdo, no, sí, pueden sí, decir sí. que no, Que había un video. No me acuerdo si había un video. Me acuerdo que había un texto. Creo que era un video y había que hacer algo también con ese ¿Había un video. video? ¿De qué trataba el video? No me acuerdo, la verdad. Ay, me voy a fijar. Hablaba Sí, yo me acuerdo, tipo, hablaba de todos Legal. los sucesos, de la definición, no decía tanto la definición, sino decía Ah, históricamente régimen lo que iba pasando a lo conservador. largo de Tenés los razón, gobiernos. tenés ¿Cómo razón. Sí. llegaron al Sí, médico, al coso conservador? sí, tenés razón. Sí. Les había subido un video, un poco de un pantallazo sobre régimen conservador y les ¿Eso? había subido el texto El de texto. Julio Santillanesco. Sí. De que no lo encuentro. Es verdad, es verdad. Igual, a ver, las dos cosas más o menos nos sirven para lo mismo. A ver, nos ubicamos un segundo en tiempo. Para esto lo hicimos con el cuarto B y funcionó. Así que vamos a ver si funciona con nosotros. 62. Espero que entiendan. Estoy tratando de ser lo más prolijo posible porque estoy dibujando con el dedo. Línea de tiempo argentina. ¿Estamos? Todo lo de acá. Conflictos unitarios y federales o lo que uno define como guerras civiles. ¿Estamos? ¿Ya lo vieron? En tercer año. Si ubicamos 62 a 80, ponemos Mitre. ¿Quién más y quién más? Sarmiento y Avellaneda. Sarmiento y Avellaneda. ¿Estamos? Los tres son los trabajados por Oslac y los que uno definía como formación de Estado Nacional. ¿Sí o no? Sí. Ahí metíamos los 4 tipos de penetraciones que planteaba Oslac en pos de formar ese Estado Nacional. ¿Cuáles eran las 4 tipos de penetraciones? Material, ideológico. Está Cooptativa y Material, represiva, cooptativa, material y Ideológica. Bien, en líneas generales, bien amplio. Uno que me defina cuál es la represiva. No digo todo como en detalle, simplemente la represiva, ¿qué planteaba Oslac? Constituir una formación de un ejército nacional dirigido por el líder de la nación. Bien, Lombardo, formación de un ejército nacional que tienda a la monopolización de la fuerza y obviamente que le quite el poder a las provincias desde el punto de vista de Fuerza Armada. ¿Estamos de acuerdo? Pilar, ¿cuál otra más? La cooptativa, la idea principal era buscar adeptos entre los distintos gobernadores de las provincias y y poder tratar de buscar una forma de unificar en general a la nación, dejando un poco de lado los ejércitos y la forma más represiva y por ahí ir un poco más a los acuerdos. Y más acuerdos y para ver por ahí con intereses y cosas así. Estamos de acuerdo. Poder O sea, de alguna manera primaba la idea de consenso, ¿no? O sea, que vos te incorpores por las buenas y que entiendas que ese nuevo Estado Nacional era lo que te convenía. Material, Tabela. Material. Ideológica, dale. No te sabría. No, sí, la material sí, perdón. Dale. Es sobre, ¿cómo se llama? Es sobre que a la gente, como para representarlas para que pertenezcan a la nación, crean himnos, hacían. Esa es ideológica. Ideológica. Ah, Bien, dale, re desarrollá perdido. esa, dale. ¿Cuál es la idea del ideológico? La idea es representar a unir todos en una misma nación, cosa de que todos se sientan identificados. Estamos de acuerdo. ¿Con qué? ¿A través de qué mecanismo? Nombrame un par. Cualquiera, estoy diciendo tabela, pero... Lo habías dicho, himno, monumentos. Himno, monumentos. Escuelas. La institución por excelencia para eso. Escuelas. La escuela, buenísimo. ¿Quién dijo? ¿Renata? Sí. Creo que el casamiento. Bien, escuela, estamos de acuerdo. Renata, anda a la última penetración, la material. ¿Puedes desarrollar un poco? Está relacionada con el ferrocarril. Sí. No sé. Vamos, Iñaki, ayuda. Tenía el objetivo de crear un mercado interno. Sí. Y no se relacione tanto con los países. Perdón, los dos hablaban a la par. No se escuchó nada. Perdón, sí. Que no se relacione tanto con los otros países sino que sea más como un mercado interno entre las... Bien, mercado interno. Coincido, que se complementen y que rompan esto Claro. que nosotros llamábamos como tendencias centrífugas. Y ahí habíamos dicho que buscaba la tendencia a centrifugarse. No, que rompía con esa tendencia centrífuga. Sí, claro. estamos de acuerdo. La idea era que todo el ferrocarril
¿cuál es el punto de llegada? Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos y el Aires, puerto. puerto, exportación hacia lo que sería Europa e Inglaterra principalmente. ¿Todos de Y acuerdo? por eso las mayorías buscaban toda esta unificación para poder tener un puerto y una salida. Coincido. Y para complementar las regiones económicas de Argentina. ¿Todo el mundo llegó a eso? Sí. Bien, Sí. todo eso, los 4 tipos de penetraciones suceden durante este periodo, que es el de formación de Estado Nacional. Y acá es cuando uno marca que finalmente se conformó ese Estado Nacional. ¿Estamos de acuerdo? De acá en adelante, y ahora borramos para dar otro lugar a otra, de acá en adelante lo que tenemos es, desde 80, hasta 1916, tenemos un nuevo periodo de la Argentina que se define como régimen conservador. ¿Estamos? A ver, el régimen conservador es el primer momento, son 36 años en total de acá a acá. Es el primer momento en donde uno ya define que el Estado Nacional está conformado y que quienes gobiernan lo hacen detrás de un partido político, que para nosotros es muy poco representativo porque no existe hace cientos de años, décadas y décadas, que es el PAN. ¿Qué quiere decir el PAN? Partido Autonomista Nacional. Bien, Partido Autonomista Nacional. ¿Estamos? El Partido Autonomista Nacional lleva a Roca al poder en 1880 y se va o deja el último de sus presidentes cuando en 1916 gana Irigoyen, que es de la Unión Cívica Radical. Bien, nosotros en el textito o la clasecita que les había escrito aquella vez, les dije que hay una fórmula casi de memoria que uno aprende para definir el régimen conservador. ¿Cuál es esa fórmula? A ver si alguno se dio cuenta. Una frase es: el régimen conservador es qué en lo político y qué en lo económico. Conservador. Es conservador en lo político, Básico. económico. No. ¿Y en lo económico qué es? Liberal. 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 Bien, estábamos de acuerdo. A ver, esta frase que parece una pavada es una frase que se tienen que hasta memorizar. Porque una vez que se la memoricen, en el caso de no se la acuerden de otra forma, se van a dar cuenta que es una pavada para resolver qué quiere decir. Lucho, Sí, ¿cómo era la frase, perdón? la frase es el régimen conservador, pero aplica para aplica para el de Argentina, pero para muchos otros que coexisten con Argentina, que hay muchos Vale. a la par del de Argentina. El régimen conservador es políticamente conservador y es económicamente liberal. Lo que nosotros tendríamos, por lo menos hoy, que definir es qué implica que sea políticamente conservador. Y ahí voy a ustedes de vuelta. Pregunta: ¿qué es o qué les parece? No sé si les pedí que buscaran. ¿Qué implica que un régimen sea, o que un grupo de dirigentes sean políticamente conservadores? ¿Qué implica ser conservador? Guardar, ¿Guardar qué? no sé cómo explicarlo. Dale, intentalo. Como tener sus propias... Acá. No sé cómo explicarlo. Dale, fue un buen intento, pero por lo menos Como a ver, yo- Isabela, dale. En política se llama conservador aquel que se define los valores sociales tradicionales, pues los considera la base del orden y la armonía de la sociedad y en consecuencia se opone ferozmente a los cambios y a las innovaciones. ¿Eso salió de tu cabeza o lo estás leyendo? No lo estoy leyendo, pero es una tarea que nos mandaste a hacer. Pero está muy bien, a ver, en la computadora, digo. Yo estoy diciendo que es conservador y es tan fácil como buscar, está buenísimo lo que hiciste. Tipo, es la tarea que nos mandaste a hacer de ese video. Pero aún si lo hubiesen buscado en paralelo a Zoom, está buenísimo, porque básicamente tienen la herramienta para hacerlo y es válido. Sí, Para mí el concepto conservador está muy relacionado con una clase social específica, en totalmente. general alta, que lo que intenta es adoctrinar al resto de la población a sus ideales y por eso habla por ahí, como dijo Coincido. Tabela, del orden. y no producir cambios tan grandes. Y no producir cambios tan grandes, o que los cambios que naturalmente se están produciendo
no Verdad, generen verdad. repercusiones tan grandes. Sí, no generen tanta consecuencia. Tal cual, yo creo que un poco es eso. A ver, para entender conservador hay que entender, un poco lo decíamos con el otro cuarto ayer, hay que entenderlo en el contexto. A ver, conservador por conservador no es nada, ¿estamos? Pero cuando uno lo piensa en un contexto de cambios o en un contexto de intentos de cambio, el concepto conservador se vuelve un poco más significativo. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años, ustedes son contemporáneos a esto, tenemos como una movida muy, muy fuerte de todo lo que tiene que ver con legalización del aborto. Eso sería, a ver, si vos legalizás el aborto y se logra legalizar y estás a favor, serías como bastante progresista respecto de tu planteo, o sea, vos querés ese cambio. En ese contexto, el que estaría en contra, por ahí, se volvería un poco más conservador. ¿Se entiende la lógica? A ver, lo que un poco nos preguntaba, está quedando muy parecida a la clase de cuarto B. Digo, pero lo que un poco nos preguntábamos con los chicos de cuarto B, que yo les decía es, a ver, para que sea conservador o para que uno defina a un régimen como conservador, lo que uno se tiene que preguntar es qué cosas están pasando en la Argentina de fines del siglo XIX para de repente dar cuenta que quienes dirigieron al país en esa época son conservadores, o se los puede definir como conservadores. Y la pregunta que a mí se me ocurre hacerles a ustedes es, ¿qué aspecto de la Argentina cambió desde fines del siglo XIX y todo lo que sea el principios del siglo XX? ¿Qué es lo que cambió? No lo vimos todavía, pero en realidad... La organización y la toma de decisiones. Sí, eso seguro, pero digo, hay algo que cambió, la Argentina en algo cambió significativamente. ¿Elecciones? ¿En qué aumentó? Constitución. No, ¿en qué aumentó? ¿Quiénes llegan? Ah, porque habían... Migraciones, inmigraciones inmigrantes. en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá es donde están nuestros abuelos, bisabuelos. A ver, la Argentina de 1880, tiro cualquier cifra porque la realidad es que no la sé, tiene, no sé, 2 millones de habitantes. Desde 1880 que se conforma el modelo agroexportador y que la Argentina necesita población para poder poner en funcionamiento ese modelo, que después veremos en qué consiste, hace todo lo que puede para lograr captar población y que los europeos en este caso se vean como encantados de venir a la Argentina. ¿Qué quiere decir? De acá en adelante la población aumenta. ¿Estamos? Para un 1916 vos tendrías, no sé, se me ocurre poner 10 millones de habitantes. Por ahí es un poquito más. A ver, ¿cambió la Argentina? Sí, cambió la Argentina. Podría decir. Cambió la Argentina porque básicamente, no sé, cuadruplicó, quintuplicó, no sé si es un término, su población. Obviamente esa población viene con ideologías, con experiencias, con movilizaciones, con ideas que hacen que, si vos les permitís libre circulación en tu territorio, potencialmente podría ser un momento de mucho cambio. Ahora, en ese contexto de una Argentina de cambio, ¿qué implica ser conservador? ¿Qué implica ser conservador? Mantener las culturas. Bien, mantener las culturas, los valores, el orden, decíamos hace ratito. Y por otro Y lado... ahí como que Dale, ¿Lucho? ¿sí? se podría decir que la penetración que se ve más afectada sobre esto podría ser la ideológica. Es que en realidad, si vos te fijás, no sé si ustedes leyeron el texto de Bertoni, el de la escuela. Sí. A ver, Sí. ¿cómo empieza el texto de Bertoni? ¿Cuál es la amenaza que ven al momento de empezar a fogonear? Inmigrantes. Bien, Iñaki, dale. Para que, por así decirlo, no conquisten la cultura, por decirlo de alguna manera, empieza esta nacionalización con escuelas, festividades. Tal cual, de hecho, el texto de Bertoni, en función de lo que dice Iñaki, lo que menciona, por ejemplo, es la colectividad italiana. Lo que te dicen es, los italianos, a ver, era tan poco nacionalista todavía Argentina que los italianos hacían festividades con las banderas italianas, y medio que se negaban a estudiar historia argentina, iban a sus propios colegios, convengamos que nosotros estamos en un colegio alemán. Así como uno piensa la colectividad italiana, podría tranquilamente pensar la colectividad alemana. Entonces, en ese contexto coincido con Lombardo. Lo que
lo que se activa, básicamente lo que se ve como de alguna manera dañado por esa presencia de millones de tipos que entran a la Argentina, es la parte ideológica. Entonces los conservadores van a ser los que conserven o los que se pongan al frente de mantener ese orden, evitar cambios bruscos, y para hacer eso consideran que lo que tienen que hacer es desde acá hasta acá, o sea, en esos 36 años de gobierno, lo que tienen que hacer es mantener siempre el poder en sus manos a través del Partido Autonomista Nacional. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Si entendemos que conservar es literalmente conservar, o sea, mantenerse en el poder y tomar decisiones para que esos cambios no te afecten, lo que uno debería preguntarse es de qué manera o qué mecanismos concretos emplearon los líderes del Partido Autonomista Nacional para mantenerse en el poder. Y Fraude. ahí está, ahí tenemos 4 mecanismos. Primer mecanismo, ¿quién dijo fraude? No. Vamos, Pilar. Primer mecanismo que... Perdón, ¿me siguieron el planteo hasta acá? Sí. ¿Estamos yendo todos? Bien, primer mecanismo que emplean los Perdón. personajes del PAN. ¿Recién entraste? Sí, sí. No te Pasa hagas que drama, después está todo grabado, después lo y ves. recién- Dale, no hay drama. Pilar, primer mecanismo, el fraude electoral. ¿Qué características tiene el fraude electoral o qué es el fraude electoral? Consiste, básicamente sería hacer trampa en las elecciones, o sea, a pesar de que ellos no sean elegidos por todo el pueblo, igual ganaban. Yo no estoy segura, pero por lo que me acuerdo, porque lo leí hace bastante, Sí. eran como el único partido presente, o como que, sí, como que el resto de los ideales, por ahí por el poder que ellos tenían, porque se encontraban siempre en el poder, hacían que otros partidos u otros ideales no, sí, se dejen de lado. Sí. Muchas veces, como trataban de callar otros ideales y hacían fraude a las elecciones. ¿Estamos de acuerdo? A Claro, ver, como sí, dale. unas elecciones arregladas Súper. para que no se tenga que cambiar los pensamientos, tipo, pues suponete que viene otro partido político, tiene otro pensamiento y te cambió todo. Entonces siempre buscaban conseguir ese fraude para poder quedarse en el poder y seguir con esa idea conservadora de todas las doctrinas. Coincido. A ver, el En un fraude... momento Sí. dice que cantaban el voto y tenían que decirlo en voz Exactamente. alta Bien. y lo escribían, y cuando no decían el que tenía que ganar, que era el del Partido Autonomista Nacional, escribían el voto que les convenía. Bien, estamos de acuerdo. Estaba yendo a eso. A ver, el voto en este momento, y Meloni así lo plantea, es un voto cantado, ¿estamos? Es un voto que vos te vas a un lugar. Pensemos que en esta época, para entender la idea de voto cantado, en la actualidad hay un cuarto oscuro, que es básicamente entrás vos solito, cierran la puerta y vos votás lo que querés adentro de ese cuarto, sin que nadie vea. En esta época en la que estamos hablando, el voto es cantado. Quiere decir que vos literalmente entrás a un mismo cuartito y levantás la mano o no, cuando toca votar decís Roca. A ver, más o menos fraudulento si es cantado. Es más fraudulento. Más No lo puedes fraudulento. rastrear. Vamos. ¿Por qué, Corso? Porque no podés cuantificarlo. O sea, a la hora de cantarlo, podés anotar cualquier cosa y andar a comprobarlo. Totalmente. O si yo te estoy presionando para que vos votes Roca y te estoy amenazando, vas a votar Roca y yo voy a estar en esa misma habitación escuchando y esperando que vos dijeras Roca. A ver, pensemos, hay un fenómeno que se llama, ustedes tenían una fuente, pero bueno, no, le dije a los chicos del cuarto B también que no la encontré. La fuente lo que te narra es, por ejemplo, lo cotidiano de la violencia en el voto. Los tipos se agarran a trompadas en las mesas electorales para controlar la mesa electoral. Y por otro lado, lo que narra es algo que se llama el voto colectivo. Es decir, suponemos que Corso es un gran propietario, un gran terrateniente. Lo que hace Corso es ir con todos sus campesinos, sus peones que trabajan en su tierra, y los obliga a votar lo que él quiere. Si ellos no votaran lo que él quiere, eventualmente perdieron el trabajo. ¿Estamos? Entonces, el voto o el fraude electoral es un mecanismo por excelencia para garantizar que en todas elecciones, una tras otra, siempre sean miembros del Partido Autonomista Nacional los que ganen. Y que te permiten entender
de qué manera estos tipos se reproducen así en el poder. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Dale. Dale. La población, porque si a ellos los controlan para votar, ellos saben lo que está pasando. Sí. ¿Por qué no dicen nada? No, en realidad no es que no dicen nada. Yo lo que diría es, sí van a decir algunas cosas, porque de hecho la Unión Cívica Radical surge denunciando fraude, o sea, diciendo, che, esto es fraudulento, no está bueno, pero eso lo vamos a ver después. Yo lo que te diría es, todavía en un 1880, 1860, 18... no hay una conciencia clara respecto de cómo debe funcionar la democracia. De hecho, seamos honestos, si uno piensa en 1860, estamos mucho más cerca de las monarquías absolutas que de nuestra democracia. Entonces, en realidad yo te diría, hay mucha gente a la que no le importa todavía. O sea, hay mucha gente que en realidad, pienso, no sé, los campesinos están laburando las tierras. La verdad que no tienen mucho tiempo como para decir, no estoy siendo representado. Entonces, en realidad es un problema, entre comillas, menor para el contexto ese en el que estamos. Obviamente es una democracia con... Nosotros mirándolo desde la actualidad es casi ilógico lo que les está pasando. Digo, después, es más, se considera, el concepto concreto es república restringida, porque justamente lo que se considera es que son solamente muy pocos los que pueden gobernar, muy pocos los que pueden votar. Entonces, al fin y al cabo, si bien es democracia, es una democracia bastante trucha. Ok, gracias. Bien, segundo elemento que es bien fácil para hacer, segundo mecanismo, perdón. Primer mecanismo, fraude electoral. Segundo mecanismo que seguramente no estaba en el textito ese que les di. El segundo es control sobre sucesión presidencial. Control, a ver, ¿a qué le suena control sobre sucesión presidencial? O sea, controlaban. ¿A quién? O sea, controlaban tipo la gente cuando, los presidentes cuando morían, que iban a venir después. Morían, cuando dejaban de gobernar, cuando les tocaba. Bueno, sí. A ver, Igual sí estaba en el texto. Eso estaba buenísimo. Sí. Entonces es eso, buenísimo. No me acordaba si estaba. Control sobre sucesión presidencial. Coincido con lo que dice Tabela. Una vez que el presidente cumple sus 6 años, lo que sucede en este periodo, aunque en realidad es bastante frecuente y en la Argentina actual todavía también sigue existiendo, es yo Roca, dejo de gobernar, porque me toca terminar de gobernar, y lo que hago es, dentro de 2 o 3 opciones políticas que tengo, selecciono que esa persona sea mi sucesora. Entonces, al seleccionar que esa persona sea mi sucesora, al momento de votar, todo el mundo y toda la estructura del Partido Autonomista Nacional termina votando a esa persona, que hay 100% de probabilidades que sea la que gane. ¿Qué me garantizo yo como persona o como presidente saliente? Lo que me garantizo es que la persona que me va a suceder siga como mi misma línea política. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, tercer mecanismo. Este lo conocemos, pero ahora lo ampliamos. El tercer mecanismo aparecía en Oxlack, que se llama intervención federal. ¿Qué es la intervención federal? Es una facultad del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que puede hacer la intervención federal? Los maté. ¿Intervenir en el mercado? No, en el mercado no, esto es bien político. En las provincias. Vamos para acá, las provincias. Dale, Iñaki, ¿fuiste vos? Sí. Dale, ¿qué es la intervención federal? Más o menos por lo que recuerdo era cuando había un disturbio o una rebelión en una provincia. Sí. Intervenía federalmente el Estado para corregir esa conducta y no me acuerdo. Bien, pero es eso. A ver, nosotros sabemos que el Estado, sabemos que la Argentina es federal y que las provincias son autónomas. ¿Estamos de acuerdo? Autónomas implica que son independientes, o sea, tienen su gobernador, su constitución, y que en realidad es muy difícil, o por situaciones excepcionales, el Estado Nacional debería poder intervenir sobre esas provincias. ¿Qué es una situación excepcional? ¿Cuál podría ser una situación excepcional? Que se amenace la democracia. Que se amenace la democracia. ¿Qué más? Las ideologías. No, ¿qué puede ser algo excepcional? No tiene que ser algo político nada más, ¿eh?
Con Una intervención de la invasión. iglesia. Una invasión, bien, una invasión. Pienso en las provincias limítrofes con Chile, por ejemplo. Una invasión puede ser un desastre natural, inundaciones, enormes sequías, fuego que no puedas controlar. A ver, en esos contextos excepcionales, el Estado Nacional incluso hoy tiene la posibilidad de intervenir federalmente esas provincias. Ahora, si bien es un mecanismo legal, lo que sucede en estos momentos es que, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Mendoza por acá. Suponemos que Mendoza tiene un gobernador que de repente, si bien puede ser del Partido Autonomista Nacional, de repente es un gobernador no 100% alineado con Roca. Entonces, ¿cómo emplean esta intervención federal? Generalmente es muy común durante el régimen conservador que creen algún verso, alguna excusa ficticia de mentira, con el objetivo de que se saque a ese gobernador y que se ponga un gobernador de qué características. Conservador. Conservador y alineado plenamente al poder central. Entonces, la intervención federal se utiliza muy mal en el régimen conservador y se utiliza con fines políticos. La idea es lograr tener la mayor cantidad de gobernantes de las provincias alineados al poder central. Y por último, el cuarto mecanismo es el que, también lo dibujamos así con el cuarto B, el cuarto mecanismo es el que uno define como control sobre el Senado. ¿Qué es control sobre el Senado? Una pregunta, Sí. eran intervenciones políticas, ¿no? Sí, O federales. sí, o militares en el caso, pero la idea es intervenir y sacar al gobernador, en este caso de turno. Ok. Control sobre el Senado, cuarto mecanismo. ¿Qué es el Senado? ¿O cuál es la función del Senado? Conjuntamente con diputados. Poder legislativo. Legislativo, estamos de acuerdo. A ver, en el Senado están, obviamente, los senadores, obviamente los diputados están en Cámara de Diputados. Lo cierto es que representan a las provincias. En este momento concreto, uno sabe que tienen 6 años, ¿no? Tienen 6 años de duración los mandatos. No pueden ser reelectos, ni presidentes, ni gobernadores, ni nada. Bien, ¿cómo funciona este? Para entender control sobre el Senado hay que pensar en intervención federal. Dijimos, suponemos que desde el poder central, quien gobierna, Roca, derriba a un gobernador que no era del todo leal, en Mendoza. Ese nuevo gobernador que ponen en Mendoza, que es totalmente leal al Partido Autonomista Nacional, gobierna 6 años. Cuando termina esos 6 años de mandato, ¿se acabó su carrera política? No. Directo al No. Senado. ¿A dónde va? No, Puede ser Senado. Al Senado. Claro, Senado. Él y sus 2 mejores colaboradores al Senado. se van al Senado. A ver, en el Senado mantienen otros 6 años de mandato. Y esto multipliquémoslo por la cantidad de provincias leales al PAN que también ocupan sus bancas en el Senado. Mi pregunta es, ¿ese Senado en su composición favorece o perjudica al Partido Autonomista Nacional? Favorece. Favorece. Es un Senado con mayoría del PAN. ¿Por qué? Por lo tanto, siempre van a tener la ventaja sobre las doctrinas que lleve el PAN. Por lo tanto, todo lo que el Partido Autonomista Nacional quiera tomar a nivel leyes, no va a tener Lo puede ningún hacer. tipo de obstáculo en instituciones legislativas. Sale favorecido completamente. Totalmente. Y cuando esto termine y ellos terminen sus 6 años, este que fue el gobernador probablemente se candidatee para la misma provincia que antes lo vio nacer y vuelva a ser 6 años un posible gobernador o por lo menos alguien de importancia en su provincia de Mendoza. Pero es todo el tiempo, o sea, ¿puede ir ida y vuelta? ¿Lo puede repetir? Puede ir ida y vuelta porque lo que vos no podés hacer es tener la gestión una seguida de la otra, pero así podés hacerlo. Por eso, todo el tiempo lo puede No sé si hacer. todo el tiempo, no, por ahí no es él la misma, Ah, ok. no es él todo el tiempo, digo, pero por lo pronto hay un juego constante entre instituciones republicanas Claro. que te permite ver cómo el Partido Autonomista Nacional lo que hace es jugar magníficamente
y que te permite comprender cómo desde 1880 hasta 1916 los tipos van a encontrar el modo de gobernar 36 años consecutivos, que en realidad no es poco, es un montón de tiempo para un mismo partido político. ¿Me siguieron? Sí. ¿Entendieron por qué es conservador en lo político? Bien, lo único que nos quedaría, como para que obviamente no lo vamos a hacer ahora, nos quedan 2 minutos, 3, es entender por qué es liberal en lo económico. Entonces, para poder desarrollar eso, directamente se los dicto ya como consigna, y lo buscan ustedes, esto lo pueden buscar tranquilamente en internet, no hay problema, ponen 1, investigar en qué consisten los planteos económicos liberales de Adam Smith. Adam Smith es A-D-A-M. Planteos económicos liberales de Adam Smith es M-I-S, perdón, nada, S-M-I, Smith. S-M-I-T-H. Los planteos económicos de Adam Smith. ¿Y qué diferencias encuentran con los planteos económicos de Estado benefactor de Keynes? Y Keynes es K. Perdón, profe. Sí. ¿Encuentran con? Con los planteos económicos de Estado benefactor de Keynes. ¿Puedo decir de Keynes? Y Keynes escribe K-E-Y-N-E-S. Con esto, la semana que viene nos metemos de lleno en lo que es la clave económica de historia de cuarto año, así que busquen, intenten comprenderlo, no tienen que entenderlo a la perfección todo, pero sí es verdad que prepárense para intentar una clase donde les quede claro en conceptos que de repente son bastante complejos. ¿Estamos? ¿Listo por hoy? ¿Entendieron? ¿Me siguieron? Sí, sí. Nada más. Grabo esto y lo subo. Nos vemos la semana que viene. Vale.